FECOTAC, Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas, y Movimiento de Bases Peronistas 29 de Julio, junto a Daniel Scioli, presidente, presentan el siguiente espacio. Serán apenas unos breves minutos los que de aquí en más podrás vivenciar junto a nosotros. Esto es 1913, Eternamente Talleres. Una historia azul y blanca escrita para siempre. Fue nomás un 5 de noviembre, hace 40 años, 45 años tenía el gringo de Coronel Moldes. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido a 1913 también. ¿Cómo andan ustedes? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Me parece más que oportuno convocarte en este momento precisamente para hablar del gringo de Coronel Moldes, como así se lo conocía también en su ámbito íntimo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer hablar del nombre de Tosco, el hombre que va a dar una gran vuelta olímpica por Córdoba el último día de su vida, porque él ocupa un lugar sobresaliente a la hora de los homenajes y a la hora de las despedidas. Nunca nadie como él había sido llevado en andas, como cuando un jugador de nuestra institución gira a través de la cancha en andas de un hombro anónimo. Bueno, aquí el hombro eran de los cordobeses, que lo portaron desde el viejo Redes Cordobesas, el viejo club Redes Cordobesas, hasta el cementerio San Jerónimo en Andas. El gringo fue en el aire, cargado en el hombro y victoriado por toda la multitud que lo reconocía como el más importante de los nombres que haya tenido en Córdoba el gremialismo, él junto a Atilio López. Y era llevado en andas por sus consecuencias, porque nunca se permitió ser un trabajador, pertenecer a un gremio y no ir a su puesto de trabajo. Por eso muchas veces lo vieron en la CGT con su mameluco, porque salía de trabajar y se iba o a una protesta, o a una reunión, o a un diseño de nuevos empujes obreros. El gringo Tosco había nacido en Moldes y tuvo la dificultad de ser el niño que llegó a la primaria con unos problemas idiomáticos severos, porque en su casa se hablaba italiano y el niño no había salido mucho a la calle, pero a los 6 años tuvo que aprender el idioma español para poder adaptarse a su nuevo sistema de vida, el de chico en el colegio. Pero también va a tener problemas cuando ya es más grande, superado este inconveniente, cuando estando en Córdoba estudiaba en el Casafús y no tenía dónde parar. Ese muchacho, ya mayorcito, va a dormir y va a hacer de su domicilio muchas veces un banco del Parque Sarmiento. Lo único que llevaba era un poco de ropa y unos cuantos libros de los que nunca se separó. Siempre lo van a ver portando libros. Ese era el gringo Tosco, el que se armaba para el intelecto, también para la vida y para la palabra. Va a dormir también en las noches en el Carlos Casafús, porque muchas veces, no teniendo, algunos profesores se hacen cómplices para que él pase las noches desde en un refugio. Pero el gringo va a ir creciendo también por dentro, a medida que la adversidad le va jugando todas las pasadas. El gringo crece por dentro y llega a ser el hombre que todos conocen, para hacer lucimiento de su verbo, de sus consecuencias, de sus luchas, y hasta para llevar la palabra a los espacios más importantes en donde se debaten las ideas, como por ejemplo Buenos Aires, en un programa inolvidable conducido por Gerardo Sofovich. Frente a frente están el gringo Tosco frente a José Ignacio Rucci. Se van a escuchar en este debate los cruces más pujantes, los más punzantes y los más profundos, pero aparece el estilista, aparece el gringo Tosco para demostrarle a Rucci lo que es un trabajador en potencia, y este último va a tener que sufrir todas las condenas que el gringo le va a hacer, porque lo trata de burócrata, pero lo que más fuerte le indica es de ser un traidor. Eso le dice el gringo Tosco a Rucci, que va hacia atrás tirando algunos golpes que aparecen en formas de términos agraviantes, como por ejemplo decirle que es un tránsfuga, pero no alcanzan los embates de Rucci para demoler a quien realmente sabía cómo pegar y dónde pegar. La palabra del gringo Tosco era una palabra severa, sentenciosa,
pero ¿saben lo que mejor tenía? Es que era consecuente. Por eso yo decía que hablaba el hombre que demostraba en la vida cómo había que vivir, cómo había que sentir y cómo había que ser un trabajador para tener honor en cada uno de los dichos. El gringo era así, de ese modo, y salió de ese debate del modo en donde todos esperaban, del modo como todos esperaban, que apareciese la palabra del hombre auténtico trabajador frente a aquel que lo acusaba con los términos más rebuscados. Decirle tránsfugo al gringo era realmente muy poco. Este es más o menos la figura de quien también lució la camiseta de Talleres en su alma. El gringo Tosco. Notarán ustedes que el gringo también era de Talleres, pero por una razón importante. Él sabía que este club había sido hecho por trabajadores, por hombres con manos engrasadas, por una multitud popular que quería llevar adelante los colores de la vida. Por eso Talleres es también muy grande, porque representaba a los trabajadores, a la masa obrera, porque representaba a un espacio pujante y vibrante de la actividad cotidiana de todo hombre en distintos espacios del planeta. Por eso Talleres sigue siendo como es, inmenso, inmedible, casi imposible de explicar. Pero lo que más me gustaría que en este día, y sé que no va a suceder, lo que más me gustaría es que el club tuviese una expresión para con el gringo Tosco. No lo han hecho nunca, no espero que lo hagan en esta oportunidad. No se van a acordar de sus hombres, porque tal vez los desconocen, o porque poco les importa, porque a la hora de pensar en Talleres, no se lo piensa desde la profundidad, desde la historia, desde la esencia misma de nuestra institución. Se lo piensa tal vez como para sacarle el nombre a esa señalización que le habíamos hecho nosotros en la esquina del Olimpia y Salzano, donde estaba el nombre de Atilio López. Para eso sí se acuerdan, para ir a sacar el nombre de Atilio López, pero para la evocación, para la grandeza, para la búsqueda profunda y sincera, no están, como tampoco estuvo Amadeo en los festejos de 100 años, pero no me quiero retroceder, me quiero sencillamente decir que un gran hincha de Talleres hace 40 años dio la vuelta olímpica más grande de toda la historia que se pueda conocer por estos pagos. El gringo dio vuelta a Córdoba, lo hacía en andas, lo llevaba el hombro de los cordobeses y lo llevaban victoriando. Cuando llegó al cementerio San Jerónimo, una balacera lo esperaba. Había llovido y mucho, y estaban los de siempre, los sicarios, los que en realidad se encargaron de oscurecer las noches, hacerlas más profundas todavía, a la hora de que los trabajadores iban pensando en cómo esperar un nuevo amanecer. Pero así se quisieron diluir a la multitud, que corrió por lo del cementerio, porque la balacera estaba para eso, para amedrentar. Pero no obstante, la despedida del gringo fue con el cántico de todos sus hombres, con el cántico albiazul y con el cántico de Córdoba. Qué lindo recuerdo el que acabas de hacer del gringo Agustín Tosco a 40 años de su desaparición física. La seguimos el lunes, Daniel, te mando un abrazo grande. Cómo no, con gusto, va a ser un placer. Un fuerte abrazo y buen fin de semana. Igualmente, querido. Lindo poder recordarlo el gringo de esta manera y con la contundencia en las palabras y en el lenguaje de Daniel. Bueno, para ustedes también, 1913, eternamente Talleres. El pueblo combatiente de Córdoba, con sus barricadas, con sus fogatas, levantaba la llama revolucionaria de todo un pueblo contra la infame dictadura que oprimía nuestro país. En aquel momento, compañeros, la CGT y el pueblo, todos unidos salimos a combatir, a la calle para transformar revolucionariamente esta
Esto fue 1913. Eternamente Talleres. Otro capítulo similar. Día de por medio a la misma hora. Será hasta entonces. Movimiento de Bases Peronistas 29 de julio. Junto a Daniel Scioli, presidente. FECOTAC, Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas.